es necesario que todos los ecuatorianos reflexionemos sobre la vida de nuestra sociedad, sobre las instituciones de nuestro país, sobre el futuro de esta y de las futuras generaciones. Eso es imprescindible. No puede haber un país que no medite en su futuro, en sus perspectivas de desarrollo, y además no tome las medidas para contribuir a proteger a la sociedad. Nosotros quisiéramos empezar haciendo relación en este programa sobre un plan que existe para destruir las naciones de Iberoamérica y sus fuerzas armadas. En el año 1993, exactamente luego de que hizo una desclasificación de documentación del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, del Pentágono, de todo lo que tiene que ver con la política internacional y la política, diríamos, de América y de América Latina, Lyndon LaRouche sacó un libro que se llama El complot para aniquilar las Fuerzas Armadas y las naciones de Iberoamérica. Nos quieren destruir como pueblos y quieren destruir a todas las instituciones. En este libro, en el capítulo 4, se hace relación a algo que mucha gente quizás no se habrá percatado. Ellos dicen que hay que organizar sociedades en las que exista el fascismo con cara democrática. Es decir, son regímenes represivos, regímenes absolutistas, del poder unipersonal al máximo, pero que hablen de democracia mientras establecen formas de represión absolutamente generalizadas. ¿Quién es el que diseñó esta política a nivel mundial, tanto para América Latina cuanto para los países árabes y otros sectores? Es justamente uno de los cerebros de esta política, es el profesor de la Universidad de Harvard que se llama Samuel Huntington. Samuel Huntington. ¿Qué es lo que sostienen este grupo de, diríamos, de sabios, entre comillas, que han planteado de que es necesario que a las Fuerzas Armadas de América Latina hay que subordinarles? Si es que ellos no se subordinan a los proyectos de la globalización y ellos siguen insistiendo en defender el nacionalismo, las concepciones patrióticas, ellos dicen que no debe haber problema para incluso abolir las Fuerzas Armadas. Este libro, como les he señalado, circuló en el año 1993. Yo tuve ocasión de solicitar, miren ustedes, desde Washington, es año 1993. Este plan se viene aplicando en toda América Latina. ¿De qué manera se aplica en el Ecuador? Eso es algo que nosotros deberíamos establecer. Miren, para que las Fuerzas Armadas de nuestro país justamente se vayan debilitando, han hecho algunas cosas en los últimos años, sobre todo en los últimos años. Primero, recordemos lo que hicieron. Le quitaron a las Fuerzas Armadas el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, que formó justamente el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. ¿Cuál era el objetivo del Instituto de Altos Estudios Nacionales? El análisis de la realidad ecuatoriana, el hecho que podían proponer sugerencias para mejorar la vida de la población nacional en el marco de los objetivos nacionales permanentes. Pero en este gobierno le retiraron el IAEN, que era el único espacio donde conversaban y discutían académicamente y con los datos y la información más veraz de nuestro país. Primero, oficiales de la Fuerza Terrestre, oficiales de la Fuerza Aérea, de la Armada o de la Marina, de la Policía Nacional, de los sectores empresariales, de los sectores de organizaciones populares o sociedad civil, de la burocracia. Es decir, era una especie de espacio de convergencia de todas las fuerzas de la sociedad ecuatoriana. Pero le retiraron eso a las Fuerzas Armadas y decidieron hacer una especie de instituto de cuarto nivel de maestrías allegado al gobierno ecuatoriano. Eso es lo primerito que hicieron, para que no existan espacios para que conversen los oficiales de las distintas ramas y que las inquietudes no sean irradiadas al conjunto de la institución. ¿Qué más hicieron? Recordemos que hicieron otra cosa que me parece a mí muy llamativa o grave. Expidieron la ley que se llama la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicado en el Registro Oficial 35 del 28 de septiembre del 2009. En su artículo 44 excluyeron de manera preconcebida a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de seguridad
precisamente del directorio de Petroecuador y de todas las entidades públicas del país. ¿A quién le favorece que Fuerzas Armadas, por ejemplo, no sea parte del directorio de Petroecuador? Alegando, textualmente dice que no tienen naturaleza no deliberante, ¿sí? Una cosa es que no deliberen, otra cosa es sean disciplinados conscientemente. Y dice que por ello, porque tienen naturaleza no deliberante, entre comillas, no podrán participar en directorios, comisiones, comités, consejos consultivos y en general en organismos colegiados de instituciones, empresas públicas y organismos de regulación y control. ¿Qué sentido tenía esto? ¿Qué objetivo tenía sacarle del directorio de las entidades que manejan los recursos naturales más importantes del Ecuador? Es predecible. Sin Fuerzas Armadas en el directorio de Petroecuador, podrían entregar tranquilamente todas las reservas petroleras en base a la reforma de la ley de hidrocarburos que establecían que sin licitación se puede entregar las reservas de carácter petrolero. Establecieron un mecanismo mediante el cual nadie se podía enterar de lo que hacía el directorio de Petroecuador. De acuerdo al artículo 7º de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, toda empresa pública tiene solo 3 elementos. Tiene el ministro del ramo, que lo preside, el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación del SEMPLADES, y el tercero es el delegado personal del presidente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el petróleo? Lo dice el señor Carlos Pareja Yanuseli. Dedicaron la comercialización y además descontaban o mordían de 1 a 4 dólares por cada barril que exportaban por cientos de millones de barriles y nadie sabe dónde está esa plata. ¿Entregaron o no el petróleo, por ejemplo, como garantía de créditos? ¿Entregaron o no, por ejemplo, las ventas anticipadas de petróleo? ¿Quién sabe en el Ecuador lo que ha pasado? Nadie. Porque precisamente uno de los objetivos era retirar a las Fuerzas Armadas de ese espacio que era Petroecuador, el sector eléctrico. Yo quiero que recordemos, ecuatorianos, que cuando concluyó la dictadura y entró en vigencia la nueva constitución, la constitución del año 1978 que aprobó el pueblo en las urnas el 15 de enero del 78, en el artículo 60, cuando ya se discutía formalmente este nuevo texto constitucional, establecía que son patrimonio exclusivo del Estado. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con petróleo, con minas, con gas, con agua potable, con el sector eléctrico, con las telecomunicaciones y con las empresas que se llamaban empresas estratégicas. Era patrimonio exclusivo. Es decir, no podía ni el 10%, ni el 15%, ni el 40% ir a manos privadas. Era la forma de capitalizar el país para su desarrollo industrial, para el desarrollo agroindustrial. Esto es lo que tenía la Constitución del año 1978. Pero en las constituciones sucesivas, en el año 1998 y el 2008, cambian la Constitución. ¿Para qué? Para poder entregar toda la riqueza nacional a las corporaciones extranjeras, pues. ¿Por qué el petróleo? ¿Por qué las minas de oro? Como por ejemplo 3 minas de oro de la provincia de La Suay, el caso de Quinzacocha o Tres Lagunas, el caso del proyecto Gavi, el proyecto Río Blanco. ¿Por qué, por ejemplo, los proyectos de carácter cuprífero? El caso de la mina Pananza San Carlos, que es la segunda reserva del planeta de cobre, tiene más de 14.000 millones de libras de cobre en la provincia de Morona, Santiago, está entregado a las empresas, a la Junifer y a la Tolino Ferros. Dígame cómo la mina Mirador de la provincia de Zamora Chinchipe, que tiene no solamente 6.700 millones de libras de cobre, tiene 3.2 millones de onzas de oro, tiene 25 millones de onzas de plata. ¿Por qué todo está entregado? Cuando la Constitución del año 78 establecía que eso era patrimonio exclusivo del pueblo ecuatoriano. A mi modo de ver, están tratando de debilitar todas las instituciones nacionalistas y las instituciones patrióticas y las están desestructurando de manera sistematizada. Yo les hago una pregunta. ¿A quién le favorece, por ejemplo, que la empresa TAME, Transportes Aéreos Militares del Ecuador, deje de servir a la región amazónica o a otras partes donde no había rentabilidad económica, ciertamente, pero es servicio al conjunto de la colectividad nacional?
¿Por qué se les ocurre vender la flota petrolera ecuatoriana como está en el registro civil del 10 de octubre del año 2012? Entonces uno va analizando y va comprendiendo que aquí hay un proyecto muy claro para desestructurar a una institución nacionalista y patriótica que debe servir, como dice la Constitución. Miren ustedes lo que dice la Constitución y que están queriendo olvidarse algunas gentes. El artículo 158 de la Constitución. Les ruego que tomen atención, compatriotas, y miren lo que dice. Les ruego que miren ustedes. Dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías ciudadanas. ¿Cuáles son derechos y garantías que han sido conculcadas en el Ecuador? El derecho a la opinión, el derecho a la libertad de pensamiento, que está garantizado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 66, numeral sexto de la Constitución de Montecristi. Además, entre los derechos, el derecho de organización, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la propia Constitución de la República, el artículo 66, permite el derecho de organización, pero hay decretos como el decreto 016 que apunta a destruir toda organización en el país. Y miren lo que dice sobre cada institución, inciso segundo, artículo 158. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No es tarea primordial de Fuerzas Armadas la represión interna, el control a la población. Y dice de la Policía Nacional: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Yo quiero aquí recordar dos cosas. Una, recordemos que en mayo de 1968 el presidente de Francia, me estoy refiriendo a Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, él le llamó al jefe del ejército francés y le pidió que entre a las calles de París a que desaloje de estudiantes, de trabajadores y de los pobladores de Francia. El jefe de las Fuerzas Armadas de Francia le dijo a de Gaulle, al héroe de la Segunda Guerra Mundial: señor general, le dijo, sepa usted que las Fuerzas Armadas de Francia se hicieron para defender a los franceses, no para reprimir a los franceses. Se encuadró y se retiró. Miren ustedes, pero ¿por qué aquí en el Ecuador? Y este es un asunto que queremos nosotros tratarlos de manera absolutamente responsable y seria. ¿Por qué en el Ecuador, primero, van reduciendo el número de miembros de las Fuerzas Armadas? En segundo lugar, recordemos que hay un plan. Esto yo les podría mostrar los documentos, por ejemplo, del ministro de Defensa de hace algunos años de Inglaterra. Hay informes del Pentágono, del Departamento de Estado y del gobierno norteamericano que dicen que las guerras del futuro van a ser guerras. ¿Por qué? Las guerras van a ser por la tierra, por el agua, por los productos agrícolas. Va a ser ¿por qué? Por la energía, o sea, petróleo, el gas. Y va a ser también ¿por qué razón? Por la riqueza minera. Esos son los motivos de las guerras del futuro. ¿Y por qué tiene tanta importancia ahora la tierra y el agua? Por el calentamiento planetario. Y claro, es en estas perspectivas que se anuncia que para el año 2020, 2025 van a empezar las agresiones, las guerras de las grandes corporaciones y las potencias más grandes por tomarse, por ejemplo, la Amazonía. Y yo les pregunto, compatriotas, ¿qué pasaría si en esa eventualidad no tenemos unas Fuerzas Armadas vigorosas que en vez de intentar hacer que se dediquen a la represión interna, no estén capacitadas para proteger la soberanía nacional, para proteger la tierra, para proteger el agua, la flora, la fauna, como establecían los objetivos nacionales permanentes? Pero no están queriendo eso, a mi modo de ver, es mi apreciación. Por eso las están debilitando. Yo quisiera aquí demostrarles algo que muchos ecuatorianos no conocen, e incluso quisiera recordar que existen personas que estudian la realidad del país y que no tienen lo que les voy a mostrar en este momento. Miren ustedes, miren el proyecto del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Son 4 libros de este Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
van a crear 5 grupos civiles armados, al margen de las Fuerzas Armadas, al margen de la Policía Nacional, contradiciendo lo que establece el artículo 158 de la Constitución. Solo pueden haber en el Ecuador las entidades, las instituciones a cargo de la fuerza legalmente autorizada, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero ¿qué está queriendo hacer o en qué trámite se ha hallado el gobierno en los últimos años? Y no ha dejado en este empeño. Esto lo presentaron el 3 de abril del 2014, el libro cuarto. En el libro tercero se establece una fuerza de seguridad de carácter civil y que también puede utilizar armas a cargo de la Presidencia de la República. ¿A qué se hace, cuál sería el objetivo de este grupo? Es la seguridad, sobre todo de las autoridades y sobre todo del presidente de la República. ¿Cuántas personas son? ¿Son 1,000? ¿Son 2,000? ¿Cuántos son? Pero aquí sí les vamos a poder dar los datos porque esto sí publicó la prensa ecuatoriana. Y en el libro cuarto se crean 4 grupos de civiles armados que no dependen ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Uno es la Unidad de Vigilancia Aduanera, antes controlaba eso la policía. La Comisión de Tránsito del Ecuador, antes manejaba el tránsito de la Policía Nacional. Otro, los guías penitenciarios o agentes de tratamiento penitenciario, y hemos visto lo que pasó, por ejemplo, en la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca, cuando entraron a visitar los encargados del orden y les pegaron una pizza terrible a los presos, ¿se acuerdan? Hace poquitos meses, en el mes de mayo. Y hay, de acuerdo a este proyecto de ley, lo que se llama la Guardia Forestal. La Guardia Forestal, ¿dónde iría? Pues iría obviamente a sectores campesinos e indígenas. Pero quisiéramos además señalarles algo. Estos grupos, estos 4 grupos, todos esos están a órdenes solo del presidente de la República, a órdenes del Ejecutivo. Y alguien puede decir, pero son grupos civiles, a lo mejor que están como eran antes los policías municipales, que a lo mucho utilizaban un tolete. No, compatriotas. Miren ustedes lo que dice el artículo 18. Presidencia de la República. Del porte de armas. Artículo 18. Porte de armas. Todas las entidades reguladas en este libro podrán, en función de la naturaleza y el servicio de cada una de ellas, obtener de las autoridades competentes los permisos para, dice, la tenencia de armas o para portarlas en el ejercicio de sus funciones. Cierro comillas. Artículo 18 del libro cuarto de este Código de Entidades de Seguridad. Y les hago una reflexión. ¿Para qué creen ustedes que eran las armas chinas? 10,000 encontraron, pero se ha conocido que son 25,000 en total. ¿Cuándo pidieron que traigan esas armas? ¿Qué organismo colectivo de dirección en las Fuerzas Armadas solicitó ese tipo de armas? Sería muy bueno conocer aquello. Pero, compatriotas, yo creo que hay que presentar incluso una alternativa, una propuesta desde las filas de los sectores populares de nuestro país. ¿Deberíamos o no tener nosotros, por ejemplo, recordemos, deberíamos tener nosotros una propuesta sobre el tipo de Fuerzas Armadas que necesita nuestro país? Por ejemplo, miren, las guerras del futuro van a ser a través de la utilización de la biotecnología y la nanotecnología. Entonces les proponemos lo siguiente, a ver, debería no haber un centro de biotecnología y nanotecnología en la que esté la Politécnica, las Politécnicas del Ecuador, las universidades más antiguas del país, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Loja, las facultades de medicina, la propia Politécnica de las Fuerzas Armadas. Y debería haber un centro de desarrollo de lo que es la biotecnología y la nanotecnología, es decir, la posibilidad de la utilización, por ejemplo, de virus o bacterias que podrían hacerlo en contra del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo nos protegemos nosotros frente a lo que van a ser las guerras del futuro? Y en eso deberíamos desarrollar la técnica y la ciencia. Pero no solo eso, nosotros planteamos propuestas adicionales en defensa de la colectividad nacional. Les queremos invitar a los hermanos ecuatorianos de uniforme a que reflexionen en lo siguiente. Compatriotas, ustedes tienen las armas, pero para defenderle al pueblo, no para reprimir al pueblo. Solo los reyes del medioevo tenían fuerzas que les protejan de los atropellos, de los abusos,
de todo tipo de opresión y de represión que ellos cometían. Pero nosotros, ecuatorianos del siglo XXI, les pedimos que ustedes colaboren en protegerle al pueblo, en proteger los derechos, en proteger los derechos humanos. Y les queremos también invitar a lo siguiente: ayuden a que la riqueza del país no se lleven las corporaciones extranjeras, las multinacionales. ¿Cómo puede ser posible, hermanos ecuatorianos, todos, civiles, militares, creyentes, no creyentes, que el petróleo en manos de compañías extranjeras, las minas en manos de compañías extranjeras, los puertos en manos de compañías extranjeras por 50 años? Si los puertos son como los zaguanes de la casa en la que vivimos todos nosotros, ¿cómo van a entregar los puertos? ¿Está o no entregado todo lo que es telecomunicaciones y desde la telefonía celular, donde el país pierde 3.000 millones de dólares al año de ingresos? Entonces les pedimos que por favor hagan lo que hicieron patriotas militares de América Latina. ¿Qué hizo el general Lázaro Cárdenas en México? Recuperó para el pueblo de México todo lo que era la riqueza, el patrimonio minero y el patrimonio petrolero. Quisiéramos nosotros que recordemos cómo México ha vivido tantos años con el petróleo que nacionalizó el general Lázaro Cárdenas. Podríamos recordar de otro militar extraordinario que tuvo América Latina, el coronel Jacobo Arbenz. ¿Qué hizo el coronel Jacobo Arbenz? Él se compadeció del pueblo de Guatemala, de los descendientes de los mayas, que vivían en las condiciones más terribles, más precarias, más dolorosas, un vía crucis cotidiano del pueblo de Guatemala. Y él decidió retirar la propiedad de las grandes corporaciones, desde el Standard Fruit, la United Fruit, que tenían medio Guatemala, y decidió entregar esa riqueza para los indígenas de esas tierras. Y no es que les dijo que les va a sacar sin darles alguna indemnización, no, pero lo votaron porque no estaban de acuerdo justamente las grandes corporaciones y los países más poderosos de que existan hombres conscientes, hombres de uniforme que defiendan a su pueblo. Demos otro ejemplo de un militar extraordinario que hubo en América Latina, el general Omar Torrijos. ¿Quién fue el que recuperó para Panamá el canal de Panamá? ¿Saben ustedes que ahora hay cerca de 5 veces más ingresos y más ganancia cuando están ahora los panameños administrando el canal de Panamá que cuando había la administración norteamericana? Eso lo hizo el general Omar Torrijos. Todo el mundo sabe que lo mataron, pero ese hombre vive en el corazón del pueblo de Panamá y de todos los latinoamericanos con conciencia. Recordemos que han habido militares como el propio general Juan Velasco Alvarado, que decidió formar empresas para que la riqueza pesquera del Perú sirva para la alimentación del pueblo peruano. Y el pueblo peruano, durante los años que él trabajó junto a sectores privados, fue el Perú el primer exportador del mundo de harina de pescado, de la anchoveta. Y miren esta tercera propuesta que me parece muy importante. Tercero, y para esto podemos impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, garantizar que sus recursos naturales no renovables y estratégicos, así como sus servicios públicos más rentables, esto es su patrimonio social y nacional de la República, no sean entregados a intereses y empresas multinacionales y se contribuya para que en este campo no existe impunidad para los responsables de los perjuicios al erario fiscal en estas materias, sea por peculado, privatizaciones o concesiones que lesionen o hubiesen lesionado los intereses nacionales. Para este efecto, ejercerán o propiciarán como entidades al servicio del pueblo que se deben a la nación y podrán hacer las acciones legales pertinentes. ¿Qué más les planteamos? Miren, en vez de reprimir a los campesinos, en vez de confrontar con los indígenas, ¿qué dice o qué decía el objetivo 5º, 6º y 7º de los objetivos nacionales permanentes que este gobierno derogó? Ese objetivo nacional permanente, el 5º, 6º y 7º, decía que había que proteger la naturaleza, decía que había que proteger nuestra nación. ¿Para qué? Nuestra nación debía ser protegida para las próximas generaciones. ¿Qué les planteamos aquí? Proteger la naturaleza nacional para el bienestar de esta y las futuras generaciones, impidiendo la destrucción de su flora, de su fauna y agua en todas sus modalidades.
en vez de chocar con los campesinos e indígenas, juntos, soldados, indígenas y campesinos, todos defendamos la naturaleza nacional. El Ecuador, a mi modo de ver, debe tener ¿qué cosa, compatriotas? Yo creo que debe tener sobre todo conciencia de que podríamos ser una potencia agrícola, una potencia de de ecoturismo. Y también les planteamos otras posibilidades. Por ejemplo, les queremos plantear lo siguiente. Por ejemplo, quisiéramos que comprendan esto. Miren, ¿por qué la fuerza pública no estudia la realidad nacional? Que le devuelvan el Instituto de Altos Estudios Nacionales y hagamos un centro de estudio de la realidad nacional con todas las corrientes ideológicas y políticas, y que el conocimiento, la discusión, todo eso sea, se le entrega a todos los señores oficiales y a todos los suboficiales y miembros de tropa de la República, que tengan todos la información cabal, que no suceda lo que hoy acontece, incluso con las propias universidades. Nadie puede saber nada porque todo está ocultado, todo tapan, no respetan el derecho de petición de información que garantiza el artículo 66, numeral 23 de la Constitución. El derecho de petición, el derecho de información no existe en el Ecuador en este momento. Entonces planteamos que existe un centro de investigaciones sociales, económicas y políticas al más alto nivel académico y científico, cuyas conclusiones se transmitirán para conocimiento de todos los oficiales de todas las ramas de la fuerza pública y de los suboficiales que lo soliciten. Dispondrán de las mismas obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que establezca la Constitución y la ley. Pero también les planteamos otra cosa que garantiza la carrera de los militares, para que no los atropellen. Miren ustedes, la permanencia o paso a retiro de sus oficiales superiores deberá ser motivada de manera escrupulosa. No se puede descabezar una institución patriótica y nacionalista, y que sea además decidida en el marco de la más estricta seguridad jurídica, justicia y transparencia de méritos. Cualquier procedimiento reñido con la ética o la ley para perjudicar a altos oficiales idóneos en sus merecidos ascensos entrañará la separación de la rama correspondiente al oficial que hubiese actuado de manera comprobada en forma impropia o injusta. Se estimulará y reconocerá de manera especial a quienes estudien la realidad nacional y propongan soluciones sustentadas a los problemas sociales, económicos y políticos del país. Y queremos además recordar algo que es lo que está planteando en este libro justamente de la destrucción de las Fuerzas Armadas. Allí dice que para destruir las Fuerzas Armadas hay que evitar de que tengan razón de existir. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Ecuador en los últimos años? Yo creo que hay que decirlo. No importa que nadie haga caso, pero yo creo que es una obligación moral decir la verdad. Compatriotas, ¿han visto ustedes lo que dice el artículo 4 de la Constitución de Montecristi? El artículo 4 de la Constitución de Montecristi dice que los límites del Ecuador son los de los tratados vigentes. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. Yo les ruego que lean el artículo 2 de la Constitución de 1998. Ahí decía que los límites del Ecuador son los de la Real Audiencia de Quito y los tratados válidamente celebrados. Así decía. Con el artículo 4 de la Constitución de Montecristi se está diciendo que el pueblo ha votado a favor del acuerdo Mahahual-Fujimori. Pero con ese tratado se reconoce la validez del Protocolo de Río de Janeiro, que en el artículo 4 del Protocolo de Río, les ruego que lean, dice que las tropas de la República del Perú se retirarán, este es el verbo que usan, se retirarán de la República del Ecuador cuando este país acepte la literación que ponen en el artículo 8 y donde le mutilan a nuestra patria en 180.000 kilómetros cuadrados. No queremos la guerra, no, somos hermanos con el pueblo peruano. Pero miren ustedes cómo Bolivia no es que ha renunciado a la salida al mar. Bolivia perdió la guerra de 1879 a 1883 y hoy está acudiendo a la Corte de la Haya para que le devuelvan la salida al mar. Es decir, ¿por qué el derecho internacional no podía servirnos a nosotros? El Perú en toda la parte nororiental, todo el límite de Perú con Brasil, son los límites del Ecuador del año 1904, porque Ecuador linderaba con Brasil
Eso está recogido en el Tratado Tobar-Río Branco. Sí, señores, de Carlos Tobar, que entiendo que era padre de Julio Tobar Donoso. Y quiero recordarles algo. Nosotros podemos demostrar que fuimos los que firmamos ese acuerdo con el Perú. Pero ya decidieron hacer eso. Pero no tenían necesidad de que el pueblo vote a favor de su propia mutilación. Eso jamás ha pasado en la historia de la humanidad. Francia nunca aceptó perder a Alsacia y Lorena. Polonia nunca jamás aceptó renunciar Danzig o Danzig. ¿Por qué al pueblo del Ecuador le sometieron a eso? Pero no es lo único que han hecho. En esta línea de las políticas de desaparecer, lo que significa, llamémoslo pues, los espacios de soberanía, cuando llegó Alianza País al poder, teníamos 200 millas de mar territorial. 200 millas de mar territorial. Es más, cojan hoy el Código Civil, entiendo que es del artículo 609, todavía dice, en lo que hace relación al espacio territorial del Ecuador, que tenemos 200 millas. Ecuador, Perú y Chile, desde 1952, proclamaron las 200 millas del mar territorial. El delegado del Ecuador fue el doctor Jorge Salvador Lara. Y evidentemente las razones que le han asistido a nuestro país para las 200 millas siempre fueron respetables y respetadas. Pero ahora, al firmar la CONVEMAR, el Ecuador, en el artículo 3 de la CONVEMAR, dice que solamente tendremos derecho a 12 millas de mar territorial. Es decir, perdemos 188 millas de mar territorial. Yo me permito preguntarles, ecuatorianos, ¿es justo eso? ¿No debería, como la Constitución de Montecristi lo faculta, consultarle al pueblo ecuatoriano? Si el pueblo es el soberano, ¿no debe ser consultado el soberano? Nosotros somos un pueblo de paz. Todos los pueblos de América Latina son nuestros hermanos, pero sí hay soluciones pacíficas y jurídicas. Yo quiero recordar que en 1970 Venezuela firmó con Guyana lo que se llama justamente un acuerdo, un tratado de paz. ¿Qué es lo que estaba significando en esa época? Quiero recordar, cerca del tercio, y otras gentes dicen que los 2/3 de Guyana es de Venezuela. Se congeló el problema hasta que el derecho internacional lo resuelva. Pero además quisiéramos concluir invitándoles a que reflexionen en lo siguiente. ¿Por qué tanta represión contra el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo es posible que a nuestro pueblo le controlan ahora con todo procedimiento? Las cédulas nuevas de identidad tienen un chip para poder ubicar. Alguien puede esconderse bajo el panecillo o bajo limón y danza, lo ubican con el chip. Yo les pregunto, porque emiten radiofrecuencias, el pasaporte también ahora tiene chip. ¿Cuál es la compañía que pone el chip en las cédulas de identidad del Ecuador? La compañía israelita On Track Innovations. Yo preguntaría con todo respeto, en función de la fraternidad de los pueblos, ¿creen ustedes que el pueblo de Israel o cualquier otro pueblo permitiría que una compañía extranjera le ponga los chips? Sí, señor, eso pasa en el Ecuador. Pero no solo eso, ¿cómo es que en nuestro país, miren ustedes, y no es que estoy hablando aquí de memoria, les traje los documentos aunque me acuerdo de esto. En el registro oficial 678 del lunes 9 de abril del 2012, se publica el reglamento para la implementación y funcionamiento del sistema de vigilancia técnica electrónica. Esto lo firmaron aquí en Quito el 13 de enero del 2012, entre Ecuador y Estados Unidos. Está publicado y aquí está el registro oficial número 678 del lunes 9 de abril de 2012. Resulta que los Estados Unidos, ante que el gobierno tantas muecas y carontoñas hace, le entrega el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia el software y el hardware. ¿Para qué? Miren ustedes, artículo 4, les leo. Tengan la bondad ustedes, ecuatorianos, de mirar lo que pueden hacer con los equipos entregados por el Departamento de Justicia y además por el gobierno norteamericano, precisamente Departamento de Estado y Departamento de Justicia, así como la DEA y otros organismos. Artículo 4 de las interceptaciones. A los efectos de este reglamento se realizará la interceptación y registro de los servicios finales de telecomunicaciones que entregan las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, es decir, shorts,
mensajes MMS, los medios, transmisión de datos y voz, correo electrónico, videoconferencias, multimedia, entre otros. Yo quiero recordarles algo. Aquí se establece además de que las prestadoras de servicios de telecomunicaciones ejecutarán todas las actividades necesarias para facilitar las peticiones realizadas por las autoridades. ¿Qué dice el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que el derecho a la intimidad es un derecho humano fundamental. ¿Qué dice el artículo 66? El artículo 66, numeral 19, 20 y 21 de la Constitución de Montecristi. Lo mismo que debe haber el derecho a la intimidad. Y yo quiero además recordar algo. ¿Desde cuándo en el Ecuador intentan a toda costa ejecutar represión interna? Desde la reforma constitucional del día 3 de diciembre del 2015. El 3 de diciembre del 2015, con la mayoría legislativa de origen dudoso electoralmente, un proceso electoral turbio, del día 17 de febrero del 2013, los legisladores del 2013 al 2017, que eran 100, cosa que podríamos discutirlo, ellos aprobaron de que las Fuerzas Armadas se tienen que dedicar a las tareas de la seguridad integral de acuerdo a la ley. Es decir, para que en vez de respetar lo que la Constitución establecía originalmente en el artículo 158, se puedan dedicar a tareas de represión contra otros hermanos del Ecuador. Yo creo además que valdría la pena recordar la razón por la que el señor presidente de la Comisión de Soberanía, y un hombre estudioso del problema que le estamos comentando, Fernando Bustamante Ponce, aquí está la entrevista que él dio a la revista Vistazo, número 1160, del 17 de diciembre del año 2015, revista Vistazo. ¿Por qué él no votó a favor de ese proyecto de ley que establecía y abría las puertas para la represión utilizando fuerzas armadas, lo que no debería pasar? Porque un país, y todos los países tienen fuerzas armadas, pero tienen que haber fuerzas armadas para defender a la nación, no para acosar y reprimir a la población como está sucediendo en México en la actualidad. No, unas fuerzas armadas que protejan al pueblo, que le custodien al pueblo, no que lo repriman. Miren la razón. Él dice que existe el peligro de llegar a una confrontación fratricida por defender una posición política como un dogma de fe, el riesgo de cometer la política en guerra. Si todos somos hermanos ecuatorianos, hermanos uniformados o no, ¿por qué deberíamos tener riesgo y recelo de ir a una confrontación, a una confederación fratricida? ¿O es que el señor asambleísta, un hombre pensante, sensato, maduro, cae en cuenta que nos están creando condiciones de represión interna? ¿Para qué el control? ¿Para qué esa búsqueda con procedimientos electrónicos para efectos de la represión completa del país? Absoluta. ¿Por qué las universidades están llenas de ojos de águila? ¿Por qué incluso dentro de las aulas? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Están o no haciendo las listas de las personas a las que deberían reprimir? Nosotros, los ecuatorianos que amamos a nuestra patria, le responsabilizamos de lo que pase a las personas que están en la oposición, de lo que le sucediera a ellos, a este gobierno, al gobierno del presidente Rafael Correa, y a quienes le sucedan por lo que acontezca con la integridad de nosotros ecuatorianos que no estamos de acuerdo con estas políticas, pero que no podemos tampoco callarnos, porque esta es nuestra patria. ¿Desde cuándo alguien que es candidato de otra corriente ideológico-política? ¿Desde cuándo una persona que no coincide con este tipo de mecanismos de represión o de desestructuración de las instituciones patrióticas, nacionalistas, al igual que lo han hecho en el sistema educativo, en el sistema de la salud, debemos andarnos cuidando? No, señores. Aquí debe quedar claramente expuesto si hay la responsabilidad respecto a que se amenace a la integridad de quien quiera de nosotros, de los ecuatorianos que no coincidimos con el gobierno desde distintas corrientes ideológicas y políticas. Le responsabilizamos al gobierno del presidente Correa y a quienes le sustituyan. Me he enterado, por ejemplo, de que algunos candidatos, por ejemplo, el caso del propio candidato Andrés Páez, ha sido amenazado
le responsabilizamos al gobierno de lo que pueda pasar. Este es un país que no tiene por qué tener esos riesgos de ninguna manera. Somos hermanos ecuatorianos, civiles o militares, somos seres humanos. Tenemos la razón, la inteligencia, la capacidad de argumentar. No más a la represión, no más a pretender a toda costa humillar a los hermanos ecuatorianos. Esta patria es de todos, este Ecuador nos corresponde a todos y deberíamos recordar lo que siempre hemos sido, hermanos. Hemos heredado esta patria de nuestros antepasados. Entreguémoslo de la mejor manera a los hijos y nietos de esta generación. Como lo hemos señalado siempre, la patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. Viva el Ecuador libre y eterno.